Una de las imágenes bíblicas más importantes para hablar de Dios es la imagen de la roca. En la primera lectura, un pasaje de Isaías, se nos dice que Dios es la roca perpetua. Por eso tenemos que apoyarnos en Dios. Él es la roca perpetua. Y nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de hoy, nos está diciendo que debemos construir nuestra vida sobre roca, no sobre arena. ¿Y qué significa construir nuestra vida sobre roca? Significa escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. En otras palabras, hacer la voluntad de Dios. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Son palabras de Jesús. Y la gran pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hermanos, ya lo sabemos. Hay una voluntad de Dios universal para todos. Hay un texto bíblico que es contundente. Primera de Tesalonicenses 4:3. Esta es la voluntad de Dios, que sean santos. Más claro ni el agua. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santos. La voluntad de Dios es que seamos santos. La voluntad de Dios es que vivamos en gracia de Dios, no en pecado. La voluntad de Dios es que cumplamos sus mandamientos. La voluntad de Dios es que practiquemos las obras de misericordia. La voluntad de Dios es que evangelicemos. Ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. Lo que pasa es que muchas veces nos hacemos los locos. Pero, aparte de esa voluntad de Dios que es universal y para todos, hay una voluntad de Dios particular, que es para ti y no para mí. Hay una voluntad de Dios que es personal y depende de la situación de cada uno. Si estás casado, si eres sacerdote, si eres un consagrado. ¿Cuál es la voluntad de Dios para un casado? Que viva bien su matrimonio. ¿Cuál es la voluntad de Dios para un sacerdote? Que sea un buen pastor. Y es importante también descubrir la voluntad de Dios en aquellas cuestiones que son personales. ¿Es voluntad de Dios que viaje? ¿Es voluntad de Dios que abra este negocio? ¿Es voluntad de Dios que entre a este grupo? Eso ya es personal. Y hay que descubrir ahí la voluntad de Dios en la oración, pidiendo luces al Espíritu Santo. Aquí no hay fórmulas matemáticas. ¿Cuántas veces la gente busca a los sacerdotes para hacerles consultas? Padre, ¿es voluntad de Dios que haga esto o que haga lo otro? Tienes que rezar. Está claro que es voluntad de Dios que vivas en gracia de Dios, que cumpla los mandamientos, que sea santo. Ahora, cuestiones particulares, tú tienes que tomar decisiones invocando al Espíritu Santo. Queridos hermanos, tenemos que saber descubrir la voluntad de Dios y para ello hay que rezar. Hay que pedir luces al Espíritu Santo. Y siguiendo a los santos, tenemos que decir que con relación a la voluntad de Dios hay que aceptarla, conformarnos con la voluntad de Dios y abandonarnos totalmente en esa voluntad. 3 puntos concretos. Hay que aceptar la voluntad de Dios, decirle al Señor sí.
conformar nuestra vida con la voluntad de Dios, poner todos los medios para que la voluntad de Dios se plasme en mí y abandonarnos totalmente en la voluntad de Dios y no desviarnos ni un centímetro de la voluntad de Dios. Y eso lo podemos aplicar en el santo que hoy estamos celebrando. ¿De quién estoy hablando? San Ambrosio. Permítame brevemente decir unas pinceladas de su vida. Es uno de los santos a quien yo más estimo. Quienes enseñan teología tienen que estudiar a San Ambrosio, doctor de la Iglesia, padre de la Iglesia, un grande. San Ambrosio, a los 34 años, no estaba bautizado. San Ambrosio nació el año 340. Estaba preparándose para el bautismo. Era adulto ya. Y lo eligieron obispo. Entonces a los obispos se les elegía por aclamación popular. El pueblo fiel, el pueblo practicante, veía a alguien con condiciones y lo nombraban obispo porque veían en esa persona a alguien que los iba a gobernar conforme a la voluntad de Dios. Pues a los 34 años le vieron el episcopado, imagínense ustedes. San Ambrosio aceptó la voluntad de Dios. Se dio cuenta que era voluntad de Dios que fuese obispo, arzobispo de Milán, y fue un santo arzobispo. Se preocupó de formar a la gente, estudió a conciencia la palabra de Dios, preparaba sus homilías para que todos entendiesen. ¿Y saben quién iba a escucharle? San Agustín. San Agustín no estaba convertido entonces. Pero como San Ambrosio explicaba tan bien la palabra de Dios, Agustín iba de sapo a escuchar. Y eso también influyó en la conversión de San Agustín. San Ambrosio se dio cuenta que era voluntad de Dios para él ser obispo. Y se esforzó por ser un santo obispo. Aceptó la voluntad de Dios, conformó su vida con la voluntad de Dios, se abandonó totalmente la voluntad de Dios. Eso es lo que también nosotros debemos hacer, queridos hermanos. Queridos hermanos, nuestra santidad pasa por decirle siempre sí a Dios, como lo hizo la Virgen María. María es la humilde esclava del Señor. Hoy le pedimos a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a aceptar la voluntad de Dios, a conformar nuestra vida con la voluntad de Dios, a abandonarnos totalmente en la voluntad de Dios. Que así sea.